tardes. Bienvenidos al curso de Administración Financiera. Vamos a empezar a ver lo que es análisis financiero y apalancamiento financiero. El apalancamiento. ¿A qué se denomina apalancamiento en el ámbito financiero empresarial? A la estrategia que se utiliza para incrementar las utilidades de tal forma que superen las utilidades que se obtienen con el capital propio. El apalancamiento, como veremos más adelante, se puede clasificar en apalancamiento operativo u apalancamiento financiero. El apalancamiento operativo, continuando con esta línea, ¿sí? Según la definición que tenemos del autor, es la habilidad del administrador financiero en la utilización de los costos fijos para aprovechar al máximo los resultados de los cambios en las ventas sobre la utilidad de operación. ¿Sí? El apalancamiento de operación se presenta en empresas con elevados costos fijos y bajos costos variables, como consecuencia del establecimiento de procesos de producción altamente automatizados. Como podemos observar en la imagen, ¿sí? Que es una balanza, tenemos los costos fijos de un lado, ¿sí? Y las ventas del otro. Mientras que en medio, ¿sí? Tenemos con las siglas GAO el grado de apalancamiento operativo, el cual definiremos posteriormente. Apalancamiento financiero. Esta es la herramienta técnica o habilidad del administrador para utilizar el costo por intereses financieros para maximizar utilidades netas para efectos de los cambios en la utilidad de operación de una empresa. Es decir, en otras palabras, ¿sí? Es cómo utilizamos los préstamos generados en la empresa, obteniendo los beneficios de administrar los intereses financieros y su impacto en las utilidades netas de la empresa. De una manera muy sencilla. Lo podemos ver como está ejemplificado en la imagen. ¿Sí? Tenemos de un lado los intereses, de otro lado las utilidades netas, ¿sí? En azul, y en el punto intermedio como punto de la balanza tenemos el grado de apalancamiento financiero o GAF. ¿Sí? A continuación tenemos un pequeño de grado de apalancamiento operativo. Una empresa vende sus productos a 10 pesos por unidad. Sus costos variables de operación son de 5 pesos por unidad. Sus costos fijos totales son de 25. Presentar un cuadro con ventas de 5, 10, que es la base, y 15 unidades, tomando como base la venta de 10 unidades, tendremos, ¿sí? Aclarando, en este ejemplo, el caso A muestra un escenario con una reducción en las ventas como un mínimo, como eje o punto de equilibrio va la base con ventas de 10 unidades, y como un caso positivo con un máximo de unidades vendidas, el caso B con 15 unidades. El desarrollo del cuadro, como ustedes pueden ver en la diapositiva que está, ¿sí? Las líneas son unidades vendidas, ventas netas que se obtienen de multiplicar las unidades vendidas por el costo variable, por el precio de venta, menos el costo variable, ¿sí? Menos costo variable igual a contribución marginal, menos costos fijos totales, igual a utilidad de operación. Y luego tenemos tres datos que tenemos a partir de ciertas fórmulas que vamos a aplicar. Nivel de utilidad, el apalancamiento de operación y niveles de ventas. Para el caso A tenemos un nivel de utilidad de menos 100%, ¿sí? Para el caso B de más 100%. Los niveles de ventas tenemos en el caso A menos 50% y en el caso B más 50%. ¿Sí? Y en el caso del apalancamiento de operación o grado de apalancamiento de operación tenemos 200%. ¿Cómo tenemos este? ¿Sí? Tenemos una fórmula, la cual ustedes pueden ver en su pantalla ahorita, ¿sí? Donde dice que las unidades, el grado de apalancamiento operativo es igual, se abre un paréntesis, ¿sí?
En la parte superior tenemos unidades vendidas, es igual por precio de venta por menos costo, costo variable, se cierra paréntesis, sobre unidades vendidas, se abre paréntesis, precio de venta menos costo variable, se cierra paréntesis, menos costos totales fijos o costos fijos totales. Se cierra esto entre paréntesis de resultados y se multiplica por 100 para obtener un porcentaje, ¿sí? Se despeja después de sustituir los valores correspondientes, se sustituyen las unidades vendidas. En este caso, cabe aclarar que los datos que sustituimos para obtener el grado de apalancamiento operativo son los que corresponden a la cifra base, ¿sí? No tomamos ni el caso A ni el caso B. Simplemente sustituimos los valores de la fórmula, las incógnitas, con los valores del caso base. Ya he explicado esto, ¿sí? Nos vamos, ustedes regresamos al cuadro para que vean cómo está. Las unidades vendidas son 10, ¿sí? El costo variable por unidad son de 5 pesos y el costo fijo total son de 25 pesos. Volvemos al ejemplo, ¿sí? Y tenemos ahí 10, que son unidades vendidas, entre paréntesis 10, que es el precio de venta menos el costo variable, que son 5 pesos, sobre igual forma 10 sobre 10 menos 5 menos 25, que es el costo fijo total, todo esto por 100. Al sustituir, ¿sí? Nos da un resultado de 200%. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Antes de dar un significado, vamos a calcular los niveles de ventas y los niveles en las utilidades de operación. ¿Cómo se calcula esto? En la parte superior izquierda tenemos una formulita que dice cifra parcial menos cifra base entre cifra base por 100. Esto nos dará el porcentaje en los niveles de venta del caso A, de venta del caso B, o los niveles de utilidad en el caso A y el caso B respectivamente. Ok, está muy pequeño la diapositiva, pero si tenemos el grado de apalancamiento, si del caso a nivel de utilidad, tenemos en el caso A, si buscamos en el recuadro, la utilidad en el caso A, la utilidad de operación es de 0 pesos. Para el caso B son 50 pesos. ¿Sí? Para la cifra base son 25 pesos. Tenemos para el caso A, sustituyendo los valores de cifra parcial menos cifra base, 0 menos 25 sobre 25. Nos da menos 25 sobre 25, nos da menos 1%, nos da menos 100%. Para el caso B, sustituyendo tenemos 50 menos 25 sobre 25, nos da 25 positivo sobre 25, nos da 100, 1 positivo por 100, 100 positivo, 100% positivo. Para los niveles de ventas, en el caso A o unidades vendidas, tenemos en el grado de apalancamiento, ¿sí? Para lo que es el caso A, unidades vendidas 5, menos 10 de la cifra base, sobre cifra base que son 10, nos da menos 5 sobre 10, ¿sí? Menos 0.5%, menos 50%. Y para el caso B, 15 menos 10 sobre 10, 5 sobre 10, como se puede ver en el ejemplo, nos da 0.5 positivo por 100, 50%. ¿Sí? Para comprobar el grado de apalancamiento operativo que nos da 200%, tenemos dos fórmulas para el caso B y para el caso A respectivamente. ¿Sí? En el caso A, para comprobar el grado de apalancamiento de operación, según la fórmula que está en diapositiva, tenemos que la disminución de utilidades en porcentaje entre la disminución de ventas o unidades vendidas en porcentaje por 100. Eso nos da menos 100%
sobre menos 50% por 100 nos da 2, ¿sí? Positivo, aplicar la regla de los signos, por 100, 200%. En la comprobación del caso B, al contrario del caso A, tenemos que es aumento de utilidades en porcentaje y aumento de ventas netas en porcentaje. Sustituyendo tenemos 100% sobre 50% nos da 2, ¿sí? Y eso nos da 200% al final. Conclusiones. La forma en que se debe interpretar o leer los resultados es, para el caso A, una disminución del 50% en las ventas de 10 unidades a 5 unidades produce una disminución del 100% en las utilidades de operación. De 25 a 0 pesos. En el caso B, la forma en que se interpreta o se leen los resultados es un aumento del 50% en las ventas de 10 unidades de la cifra base a 15 del caso B, unidades, produce un aumento del 100% en las utilidades de operación. De 25, que es una cifra base, a 50 pesos, que son utilidades de operación del caso B. Ok. Pasemos al tema correspondiente al análisis horizontal y vertical de estados contables o estados financieros. En sí, ¿qué es el análisis horizontal y vertical de estados contables o estados financieros? Disponemos de dos herramientas que ayudan a interpretarlos y analizarlos. Estas herramientas, denominadas análisis horizontal y análisis vertical, consisten en determinar el peso proporcional en términos relativos que tiene cada rubro dentro del estado contable analizado. Esto permite determinar la composición y estructura de los estados contables. Perdón. Explicando, el análisis horizontal, dicho en otras palabras, no es más que la comparación de rubros o cuentas del estado financiero de la misma empresa entre diferentes periodos de tiempo para saber de una manera detallada y precisa si se tuvo algún aumento o disminución en cada una de las cuentas o rubros respectivamente. ¿Sí? Y se puede calcular de dos maneras en análisis horizontal: el valor absoluto y por medio de valor relativo. ¿Qué implica estos cálculos? Vamos a ver ahorita un pequeño ejemplo que después en la diapositiva. Sí, en este ejemplo tenemos a la empresa IBM, ¿sí? Tenemos un balance general como para no observar y tenemos un año actual y un año anterior. En la tercera columna de datos numéricos, donde dice valores absolutos, tenemos una simple fórmula que no es más que la resta o la diferencia aritmética, ¿sí?, entre el año actual y el año anterior, para saber si tuvo una disminución o un aumento, ¿sí? Podemos ver que en el primer ejemplo, la cuenta de caja, en el año actual, según el ejercicio 2016, tenemos 15,000 pesos. El año anterior, 2015, tenemos 5,000. La diferencia aritmética son 10,000 positivos en este caso. En cuanto al cálculo del valor relativo, la fórmula que está en el encabezado de la columna 4, con nuestro porcentaje de 200, se explica así. No es más que la división del año actual sobre el año anterior, restando ese resultado de unidad y multiplicándolo por 100 para sacar el porcentaje. Si tenemos 15,000 entre 5,000, ¿sí?, nos daría como resultado de esta división 3 menos 1, que es lo que pide que restemos la fórmula de este análisis
de valor relativo, ¿sí? Nos da 2. Multiplicándolo por 100 para sacar el porcentaje, nos da un 200%. ¿Qué quiere decir esto? Que caja aumentó 200% del año de 2015 al año 2016. Si pudieran revisar cada uno de los cálculos hechos en valores absolutos y valores relativos para repasar lo que estos procedimientos, ¿sí? Está el material en el Drive, pueden consultar la presentación. Hay más material, ¿sí? No es difícil, es solamente cálculos básicos. El análisis vertical, ¿sí? ¿Qué implica? Es un poquito diferente. Mientras que el análisis horizontal era la comparación entre dos estados financieros mismos de la empresa a diferente periodo, el análisis vertical es solamente sobre un documento financiero de un periodo específico, ¿sí? ¿En qué consiste el análisis? En revisar cómo se integran las partes, qué tanto representa un elemento del todo. Por ejemplo, qué tanto representa la inversión que tenemos en nuestros activos circulantes, específicamente en caja, nuestro total de activo, qué porcentaje representa, o nuestros inventarios, cuánta es la inversión que está en este rubro, en esta cuenta, ¿sí? Y se reduce a un simple porcentaje. Si representa un 2%, como en este caso la cuenta de caja, o si revisamos el inventario, sí que representa un 11%. ¿Cómo lo calculamos? De una manera muy sencilla, ¿sí? No tenemos más que dividir el valor de la cuenta entre el total del grupo de la cuenta y multiplicarlo por 100. Y eso nos dará el porcentaje que representa qué porción del todo está en esta cuenta o en este rubro, ¿sí? Ok. Vamos a pasar al tema de apalancamiento financiero, ¿sí? Como se explicaba anteriormente, el apalancamiento financiero, a diferencia del apalancamiento operativo, que es el uso de costos fijos, ¿sí? Para mover las utilidades de operación de la empresa, el apalancamiento financiero utiliza el crédito y los intereses financieros de este para el efecto en las utilidades netas de la empresa. ¿Qué tanto se puede mover positiva o negativamente a través del uso del crédito con el impacto del cálculo de intereses y las utilidades netas del negocio? ¿Sí? A continuación se presenta un caso, ¿sí? Y tenemos inmediatamente lo que es el uso de la información ya en una tabla aritmética ya vaciada, ¿sí? Tenemos, al igual que en el apalancamiento operativo, tres escenarios: el caso A, el escenario base y el caso B. En el caso A tenemos el escenario con disminución, en el centro tenemos la base, que es el punto intermedio, ¿sí? Y en el caso B tenemos el escenario con aumento. En este caso, los datos que se nos dieron, ¿sí? Como podrán apreciar en la tabla que está en su pantalla, ¿sí? Tenemos utilidad de operación de 10 millones para el caso A, para la base de 20 millones y para el caso B de 30 millones. Para todos los casos tenemos un interés financiero de 10 millones. Eso nos da como utilidad de operación antes de impuestos, pues en el caso A 0, en la base 10 millones y en el caso B 20 millones. ¿Sí? Pueden leer la tabla hasta llegar a utilidad por acción, que no es más que para este cálculo la división de la utilidad neta entre el número de acciones. En el caso A no hay, porque no hay utilidad. En el caso B
son de 1,200 pesos, ¿sí? Y en el caso de la base son 600 pesos. Ahora vamos a revisar los niveles de utilidad neta, los niveles de utilidad de operación y el grado de apalancamiento financiero. Un perdón por el error gramatical que consta de la tabla, ¿sí? Y vamos a jugar el apalancamiento financiero, ¿sí? Como podrán apreciar en la fórmula, apalancamiento financiero, utilidad de operación sobre utilidad de operación material financiero por 100, ¿sí? Aclaro, ¿sí? Como en el apalancamiento operativo, los datos que tomamos para el cálculo del grado de apalancamiento financiero, ¿sí? Son los datos de la base, de la columna del medio, de la columna central de datos. Ok. Explicado esto, ¿sí? Vemos que AF es apalancamiento financiero, U utilidad de operación y F intereses financieros, como están las variables de la fórmula aquí explicadas. Ok. Tenemos aquí dos datos, 20 millones, 10 millones. Sustituimos en la fórmula y al final nos da como resultado un 200%. Posteriormente vamos a explicarlo, ¿sí? Pero antes que nada vamos a comprobarlo esto con los niveles que obtenemos acá. ¿Qué tenemos? Niveles de utilidad de operación, ¿sí? Y tenemos la fórmula de calcularlo para el caso A y para el caso B. Los datos de este ejercicio son tomados con referencia en la tabla de este caso, ¿sí? Podemos ver 2 de millones, 20 millones y 2 millones de interés financiero, ¿sí? Tenemos para el caso A la utilidad de operación de 10 millones menos 20 millones de operación de la base entre la base por 100. Al final lo da menos 50%, ¿sí? Porque es menor en este caso utilidad. En el caso B, la utilidad es mayor que la base, ¿sí? Y nos da positivo con un más 50%. Este es el nivel de utilidad de operación. A continuación lo que vamos a calcular es el nivel de utilidad neta. ¿Cómo calculamos este? Bueno, ¿sí? Nivel de utilidad neta tenemos 0 pesos menos 6 millones que están acá contemplados. Estos que están aquí, ¿sí? Son de la base. Ya que tenemos eso, sobre 6 millones, nos da menos 6 sobre 6, menos 1%, nos da menos 100%. A sustituir los casos, los datos en el caso B, sale positivo, ¿sí? Y nos da más 100%. Para hacer la comprobación de este ejercicio, de este caso, tenemos, ¿sí? Dos fórmulas, que es el porcentaje de utilidad neta entre el porcentaje de utilidad de operación por 100, ¿sí? Y el porcentaje de utilidad neta y el porcentaje de utilidad de operación del caso B, ¿sí? Por 100 respectivamente. En el caso A tenemos negativo menos 100%, menos 50% por 100, nos da 2%, nos da 200%, ¿sí? Como podrán corroborar en el ejemplo, al sustituir en el caso B, también, ¿sí? Nos da en este caso más 100%, más 50%, 2 positivos por 100, un 200%. De esta manera estamos comprobando el resultado obtenido en el grado de apalancamiento financiero, que es de un 200%. ¿Sí? Ok. Vamos a pasar a otro sistema de análisis, el de razones financieras. ¿Sí? ¿Cómo se aplica razones financieras? Yo no sé si ustedes cuenten con tarjetas de crédito o algún tipo de crédito personal, automotriz o hipotecario, ¿sí? Donde aplica una serie de herramientas económico-financieras para determinar el monto del crédito al cual ustedes pueden ser, ¿sí?
beneficiadas de acuerdo a su capacidad financiera y crediticia y su historial crediticio. Las razones financieras, como lo dice aquí la diapositiva, es un método que no toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Expresa la relación entre las cantidades de los estados financieros de una empresa. El propósito de usar razones financieras en análisis de estados financieros es reducir la cantidad de datos a una forma práctica y darle un mayor significado a la información. Existen 4 tipos básicos de razones financieras, ¿sí? Bueno, de hecho, vamos a considerar 5, ¿sí? Otra definición, el análisis financiero es un método para establecer consecuencias financieras de decisiones de negocios que permite seleccionar información relevante y realizar mediciones y establecer conclusiones. Esta es una pequeña llave con la clasificación de razones financieras, ¿sí? Razones de liquidez, de apalancamiento, de actividad, de rentabilidad, y en el caso de que la empresa a la cual se le aplique este análisis financiero cotice en la Bolsa Mexicana de Valores o en algún otro mercado bursátil, ¿sí? Razones de bursatilidad. ¿Qué mide o para qué sirve cada una de ellas? Vamos primero con razones de liquidez. Miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, ¿sí? O sea, el efectivo con que cuenta para cubrir sus pasivos a corto plazo, su liquidez, sus pagos inmediatos. Razones de apalancamiento. Mide el grado de la empresa sea financiado por medio de la deuda. ¿Qué tanto se ha utilizado los créditos para financiar la adquisición de activos? Razones de actividad. Se pueden aplicar en la evaluación de un proyecto, ya que como su nombre lo indica, mide la efectividad empresarial, ¿sí? Se puede aplicar a la eficiencia y eficacia del activo en proporción de la rentabilidad de la empresa, ¿sí? De sus ventas con la proporción del activo, o del inventario en proporción de la utilidad de operación, o más adelante veremos también de las veces en que se hace efectivo el inventario de una empresa. Razones de rentabilidad. Cualquier empresa, excepto las ONG y el gobierno, ¿sí? Nacen con el fin de obtener un lucro, una ganancia. Medir este indicador, qué tan rentable es, cuánta ganancia genera, ¿sí? Es importante en cualquier análisis financiero. Dice así, la rentabilidad es el resultado neto de un gran número de políticas y decisiones. En realidad, las tasas de este tipo revelan que tan efectivamente se administra la empresa. Razones de bursatilidad. Aclaro, estas solamente se aplican cuando la empresa a la que se le aplica un análisis financiero, ¿sí? Cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores o en algún otro mercado bursátil. Razones bursátiles. Son aquellas relaciones de dependencia que existen al comparar geométricamente la cifra de 2 o más conceptos que integran el contenido de estados financieros de empresas con valores cotizados en la Bolsa Mexicana de Valores o algún otro mercado bursátil. ¿Sí? Voy a irme, ¿sí? Un poquito rápido. Vamos a ver lo que son razones de liquidez. ¿Sí? Aquí hago una aclaración. Las razones que vamos a ver en la presentación son las más básicas, ¿sí? Hay más razones de liquidez, ¿sí? Que estas dos. Pero por cuestiones de tiempo, solamente vamos a revisar algunas de las más básicas para hacer un análisis financiero estándar, ¿sí? Explicando, retomando el punto de entrada, decía yo, si ustedes tenían alguna tarjeta de crédito, algún crédito hipotecario, personal o automotriz, porque las instituciones bancarias, ¿sí? Aplican este tipo de herramienta para determinar su liquidez, su capacidad de endeudamiento, su grado de apalancamiento o endeudamiento que tienen para determinar el crédito, ¿sí? Al cual ustedes pueden hacerse acreedoras, ¿sí? Aquí me permito hacer un comentario personal.
¿sí? Muchas empresas entran en insolvencia, ¿sí? Técnica porque dejan de pagar la tarjeta porque el banco, ¿sí? Le otorga un crédito mayor al de su capacidad. Y aquí entra la palabra ética. El banco no tendría por qué dar un crédito en su tarjeta mayor al que la persona que lo necesita sea capaz de sostener, de acuerdo a las características propias del análisis de su empleo o de su empresa. Cuando entran en la falta de pago, insolvencia técnica, falta de liquidez para cubrir sus pagos de sus créditos generados, ¿sí? Muchas veces es por la falta de experiencia a manejar un crédito de una tarjeta, aunado a la falta de ética de la institución financiera o bancaria, la cual le otorgó un límite de crédito mayor a la capacidad de pago del cuentaviente. Hecha este comentario, esta aclaración, continuamos. ¿Sí? Voy a dar por hecho que saben que es un activo circulante, un pasivo circulante, ¿sí? Un capital contable, unas ventas netas y todo eso. ¿Sí? Como podrán darse cuenta, la razón circulante se obtiene dividiendo los activos circulantes sobre sus pasivos. ¿Sí? Y la regla, ¿sí? Para considerar que una empresa tiene una liquidez sana, ¿sí? Según el estándar del autor del libro, se considera que 2 es un buen valor para esta razón. Mide la habilidad para el pago de obligaciones. ¿Qué significa que tenga un 2? Quiere decir que por cada peso que debo en mi pasivo circulante, obligaciones a corto plazo, tengo 2 pesos en mi activo circulante o a corto plazo para cubrir estas obligaciones. ¿Sí? La prueba del ácido. En sí, ¿en qué consiste la prueba del ácido? Es casi idéntica a la anterior, con la diferencia de que se disminuye al activo circulante el inventario. ¿Por qué motivo? Porque el inventario, ¿sí? Necesita una acción para convertirse en efectivo. ¿Qué acción? Venderlo. Primero necesitamos venderlo para generar un ingreso para considerar efectivo. Sí. Entonces, ¿qué es el activo circulante en nuestro inventario? Lo que está casi en efectivo. ¿Sí? Y se divide también en pasivo y circulante. Según la razón, el valor adecuado para este resultado es 1. ¿Qué significa que tenga 1? Pues que por cada peso que debo, ¿sí? Tengo un peso de activo circulante menos inventarios para cubrir sus obligaciones. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Con razones de apalancamiento. Vamos a medir, ¿sí? La razón de total pasivo a total activo, también llamada tasa de deuda, que mide el porcentaje total de fondos provenientes de instituciones de crédito. La deuda incluye pasivos circulantes. Según el estándar propuesto por el libro, un valor aceptable para esta razón es del 33% y menciona que los acreedores difícilmente prestan a una empresa muy endeudada por el riesgo que corre de no recuperar su dinero. Informa el margen de participación que tienen los acreedores sobre su activo total. ¿Cómo se mide? Total pasivo entre total activo, para ver qué tanto nos estamos financiando del activo con deuda en nuestro pasivo. Razones de actividad. Como mencionamos, en actividad la más importante es la rotación de inventarios. ¿Qué es rotación de inventarios? A veces que damos vuelta a nuestro inventario en el año, en un ejercicio. Sí, yo les dijera, por ejemplo, si sabemos que nuestras ventas, es un ejemplo muy básico, son 100 unidades por año, son 120 unidades por año, más fácil, perdón. Sí, ¿qué me conviene a mí como empresario? Comprar en enero 120 unidades para tener capacidad del inventario, para cubrir mis obligaciones de todo un año, o comprar 10 unidades cada mes, conforme se vaya vendiendo, terminando y vendiendo, sustrayendo mi inventario, ¿sí?
y al final tener 120 unidades vendidas en el año. Es un ejemplo muy básico, ¿sí? La diferencia estriba en el nivel de inversión inicial. No es lo mismo comprar 120 unidades que comprar 10. Venderlas y reinvertir. Que comprar 120 unidades con una inversión muy grande al inicio y recuperar la inversión poco a poco durante un año. No es lo mismo, ¿sí? Aquí menciona la razón, según el autor del libro, que el valor, ¿sí?, estándar aceptado es de 9. O sea que la rotación de inventario es 9. Se sustituye 9 veces. Se vende, se acaba, se genera la compra, ¿sí? Suave vender, se acaba, se genera la compra. 9 veces es un estándar, ¿sí? La razón de rentabilidad. Una de las más importantes, si no es que la más importante, es la tasa de margen de beneficio sobre ventas, que se calcula dividiendo el ingreso neto después de impuestos sobre las ventas, o sea, utilidad neta entre ventas. En realidad, tanto el ingreso neto como las ventas son una corriente de flujos de efectivo a lo largo de un periodo de un año y que necesita la suposición de que ambas se dan en un mismo momento. Como la división se efectúa en ese instante, no hay relación del flujo a otros periodos. No es necesario considerar tasa de intereses. Un valor promedio aceptado según el libro en la industria es de un 5 o hasta un 10%. Puede ser mayor o menor. Si es menor, tal vez reconsiderar ciertos aspectos. Si es mayor, pues estamos bien. ¿Qué significa un 5 o 10%? Una analogía. Por ejemplo, si ustedes van al banco y deciden hacer una inversión a plazo fijo, según el banco del casista, varía el rendimiento bruto, ¿sí? El interés, ¿sí?, sobre la inversión entre un 4.6% hasta un 5.8, 6.2% anual. Y pues no tienen que preocuparse por pagar nómina, por pelearse con el SAT, con el IMSS, con el Infonavit, con finanzas, con el municipio, con proveedores, con sindicatos, con trabajadores, con clientes. Y les da en promedio un 5% sin meterse en problemas, ¿sí? Entonces, si la empresa no daba un 5%, pues habría que considerar, no es la única indicador para evaluar. Se evalúan otros variables. Este es un ejemplo muy básico para que vean si conviene o no seguirse preocupando por todos estos problemas o bien retirarse de la empresa, ¿sí?, venderla, invertir a plazo fijo y vivir de la renta, ¿sí? Es solamente un ejemplo, ¿sí? Ustedes ven cómo se obtiene la tasa de margen beneficio, que es utilidad neta entre ventas actuales, ¿sí? Procuremos que siempre sea arriba de un 10%, ¿sí? No es fácil, hay que considerar muchos factores para lograr ese 10%, ¿sí? Y por último tenemos razones de bursatilidad. Tenemos dos básicamente de las más importantes. La utilidad neta, la utilidad por acción, que es utilidad neta entre el número de acciones y valor en libros, ¿sí? El precio de mercado de acción entre el precio de valor en libros de la acción, para ver cuánto ha aumentado. Bueno, yo digo aumentado para ver que haya una disminución, ¿sí? Ok, como parte importante del mercado bursátil, ¿sí?, vamos a utilizar un simulador financiero. ¿Para qué sirve este simulador? El simulador sirve para que ustedes comprendan cómo es un mercado bursátil. El simulador ha tenido varios premios y reconocimientos internacionales. Es de Banamex, ¿sí? Si ustedes me preguntan, ¿hay otro? Sí, sí hay otro, ¿sí? La principal diferencia entre este y el otro es que este es gratuito, ¿sí? Y el otro nos pide una inversión de 500 pesos y con eso estamos jugando con nuestra inversión. Entonces vamos a jugar con este. Vamos a hacer un simulador, ¿sí?, de Acid Quash, que es de Banamex, ¿sí? ¿Para qué sirve? Para comprar y vender acciones, ¿sí? Básicamente, en el aspecto financiero de cualquier empresa,
se divide en dos tareas: invertir y financiamientos o créditos. En las inversiones tenemos dos tipos, básicamente lo más básico, renta fija y renta variable, ¿sí? Está enmarcado en morado la renta variable. ¿Por qué? Porque es la parte que nos toca en el simulador financiero, el mercado bursátil, ¿sí? A diferencia, como manejaba yo hace rato el ejemplo de la empresa, que si no me daba mucho prefería vender y poner a plazo fijo mi inversión para que ya saber cuánto voy a ganar año con año, ¿sí? Esa es renta fija, poner una inversión, un dinero y que me dé un interés fijo en X cantidad de tiempo, un periodo de tiempo. La renta variable es tomar la misma inversión, el mismo dinero, el mismo monto, ¿sí? Y ponerlo a trabajar en la bolsa de valores. Y ahí yo adquiero acciones y estoy revisando a través de un asesor financiero, de un agente de bolsa, ¿sí? Mi portafolio de inversiones. ¿Qué acciones adquirí? ¿Qué valores adquirí? ¿De qué empresas? Y cómo está el flujo o la variación del valor del precio de la acción día con día, momento a momento. ¿Sí? Básicamente es eso. La regla básica y máxima es comprar barato y vender caro para obtener una utilidad lo más alta posible. Se oye sencillo, pero no es fácil. ¿Sí? Y financiamiento tenemos interno y externo. Será tema de otra clase. ¿Sí? Me permití, ¿sí?, añadir en este tema, ¿sí?, unas frases de Warren Buffett. Entre varios analistas financieros y gurús financieros, este señor me cae bien, ¿sí? Dice, la primera frase que ustedes hasta pueden ver ahí, la regla número 1 es no perder dinero, nunca. Y la segunda, no olvidar la regla número 1, ¿sí? Resumido, básicamente, toda la labor de un administrador financiero es no perder dinero, maximizar las ganancias, las utilidades, ¿sí? Al lado derecho tienen otras tres frases, ¿sí?, de lo que es trabajar en la Bolsa Mexicana de Valores. Vamos a leer una más. Únicamente compra aquellas acciones que puedas mantener en tu portafolio despreocupadamente hacia el mercado, lo cerraron por 10 años. ¿Qué implica esta frase? Que puedes invertir, ¿sí?, solamente tus excedentes. Si tú inviertes el pago a proveedores, la nómina, el pago de un crédito hipotecario, ¿sí?, pues son vencimientos a muy corto plazo, a lo mejor a 7 días, 14 días. Si el mercado bursátil cae en ese periodo, recuperar tu inversión puede significarte una pérdida muy grande. Por eso dice, tu portafolio despreocupadamente hacia el mercado lo cerrarán por 10 años. Te está diciendo que es tu excedente y no tu capital de trabajo, tu capital operativo, ¿sí? Ok, aquí lo que podrán ver es la liga donde tienen que inscribirse, ¿sí? No le dan caso en la dirección. Esta es la página de inicio. Ustedes tienen que entrar a registrarte y les va a pedir una serie de datos personales para registrarse. Pueden utilizar sus datos reales, su dirección, su nombre y apellido reales, o dar algún name, ventajas y desventajas. Hay 3 premios mensuales en este simulador. Si ustedes están en los primeros 3 lugares, pueden ser beneficiarios de alguno de ellos. Si dan algún dato falso, no pueden reclamarlo. Si dan datos verdaderos y están en los primeros 3 lugares, pueden reclamar el premio. Básicamente es eso, ¿sí? Dentro del simulador hay una serie de opciones para aprender lo que es invertir. Por favor, entren al simulador y en esta parte que dice, sí, educación financiera, cada una de estas pestañitas, lean el contenido, ¿sí?, para que vayamos aplicando esa parte teórica al ejercicio y uso del simulador de una mejor manera.
de una manera más eficiente y eficaz, ¿sí? Yo aquí me atreví a poner de estas frases, de estas rubros que están atrás, ¿sí? Aprende a invertir, que es una inversión, motivos para invertir, criterios para invertir y diversificar la inversión. Voy a explicar esta última nada más. Diversificar una inversión. Diversificar una inversión es no tener solamente en tu portafolio de inversiones. ¿Qué es un portafolio de inversiones? Es tu este, equivale a tener tu adquisición de acciones, tus empresas emisoras. Si tienes acciones de Grupo Bimbo, de Grupo Carso, de Comercial Mexicana, de Televisa, de Walmart, de las que quieras, eso es tu portafolio de inversiones. Pero, ¿qué significa diversificar una inversión? Que tengas acciones de alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. Sí, o sea que son muy volátiles. De las más volátiles, que son de más alto riesgo, de mejor. ¿Qué implica más alto riesgo? Pues también tiene mayor rendimiento. Pero ¿qué implica diversificar? Que no tengas toda tu inversión en una sola acción. Que tengas de bajo, mediano y alto riesgo, que implica correspondientemente bajo, mediano y alto rendimiento. ¿Sí? Esto es lo que te va a poder hacer, comencemos a invertir. ¿Sí? Vamos a jugar con el portafolio, la operación y el mercado. ¿Sí? En operación tenemos acciones y tenemos una opción para compra y para venta. Obviamente primero tenemos que comprar, ¿sí? Títulos, ¿qué va en títulos? Básicamente va el número de acciones que queremos adquirir de esa empresa. En periodo nos marca dos opciones, mercado ilimitado. ¿Qué es el periodo de mercado? Cuando seleccionamos esta opción, le estamos diciendo al simulador que adquiera el títulos o acciones que le estoy diciendo de la empresa emisora al valor de mercado. Si yo le pusiera la opción ilimitado, le pongo un filtro, le pongo una condición. Las puedo comprar a X precio. Por ejemplo, si está en el mercado a 120 y yo la quiero comprar a 110, le puedo poner limitado a 110. Si aparece una oferta de acciones a 110 pesos, lo voy a comprar yo en el simulador. Si nadie me ofrece, de acuerdo al valor de mercado, demanda de mercado a 110, pues nunca voy a comprar, no importa que haya que venda. Entonces, para este momento, para practicar, pongan la opción de precio de mercado. La vigencia diaria o semanal, ¿qué implica esto? Diaria, si ustedes quieren comprar 10 acciones y nada más compraron hoy 5 al terminar el día, ¿sí? Se pierde la orden y al día siguiente tienen que dar otra por las acciones que faltan. Y semanal no importa. Si se venden, si compran ustedes 5 hoy y quedan 5 pendientes mañana, la orden de compra sigue vigente hasta el día viernes, ¿sí? Después le dan validar y va a salir una pantalla, ¿sí? Donde está el precio de mercado, el importe bruto, la posición, comisión, esto. Le dan a enviar y en ese momento están ustedes ya enviando su primera solicitud de compra. Observaciones importantes para el uso del simulador. Primero, el simulador funciona en horas del mercado bursátil. Está abierto todo el día. Si ustedes quieren comprar algo, pueden generar orden de compra, pero no se va a comprar hasta que abra el mercado y haya alguien quien venda el valor que ustedes quieran adquirir. ¿Sí? Esto que pueden ver ustedes aquí es la gráfica de una de las acciones que cotizan en el mercado bursátil. La gráfica intradía. ¿Qué implica esto? Es el movimiento de la empresa. La línea que está con rojo es el precio con el que abre el mercado el día de operación. Cuando las variaciones están arriba de la línea roja, quiere decir que ese día ha estado ganando. El problema es cuando cae por debajo de la línea roja porque en ese momento está perdiendo. ¿Sí? Aquí tenemos otra y vemos entraría también cómo es el movimiento. Empieza arriba, va y se va recuperando en el resto del día hasta que cierre el mercado a las 15 horas. ¿Sí? Esto es un panel de órdenes de compra, cuando ustedes ya las generan. Cuando ya se ejecuta, está en verde, ya se aplicó. Cuando está en proceso, está en azul y tiene un cuadrito con una tacha. Si ustedes dan al cuadrito con la tacha, pueden cancelar la orden de compra
por si de repente ven una mejor opción a la que ustedes hicieron, ¿sí? La pueden corregir de esa manera, ¿sí? Y esta es su posición ya en la cartera, cuando ya tienen acciones, ¿sí? El costo, la inversión, precio, ¿sí? El cambio en porcentaje y el cambio de valor. Las que están en rojo, ¿sí? Van perdiendo. Ok. Bueno, terminamos. Lo que quedaba nada más por atender son frases, ¿sí? Dice, el mercado sorprende lo que oscila constantemente entre el optimismo insostenible y un pesimismo justificado. El inversor inteligente es un realista que vende a optimistas y compra pesimistas. El señor mercado es un esquizofrénico en el corto plazo, pero recupera su cordura en el largo plazo. Benjamin Graham. Bueno, con esta frase cierro. Espero que haya sido de su agrado. Espero sus comentarios y dudas en el foro. Gracias por la atención. Esto ha sido todo por hoy. Que pasen una buena tarde.